Para algunos autores existen necesidades humanas universales sin importar la cultura o el momento histórico, pero las formas en que se satisfacen esas necesidades van cambiando. Las necesidades básicas generan derechos que son considerados universales. Pero ¿cuáles serían esas necesidades básicas que no pueden faltar? ¿Es posible priorizar unas necesidades básicas por sobre otras? Mi nombre es Fernando Manzano, estudié la licenciatura en Economía, la licenciatura en Sociología como carreras de grado, me doctoré en Demografía y me dedico a la investigación en Ciencias Sociales. Bueno, vamos con el video. Cuando se define la pobreza se suele hacer referencia a las necesidades humanas básicas. Si los seres humanos no cubrimos ciertas necesidades mínimas, esa persona es considerada pobre, indecente, inmoral, se afecta su dignidad humana, etc. Por ejemplo, en el siglo XVIII en Inglaterra, los varones y las mujeres debían usar calzado. En Escocia solo los varones y en Francia ambos sexos podían andar con los pies desnudos. Pero, ¿cuáles serían las necesidades básicas mínimas que no es posible privar a las personas independientemente del contexto social? Si el ser humano presenta necesidades variables como alimento, agua, vivienda, protección, afecto, seguridad, etc., ¿qué bienes y servicios serían los necesarios para vivir decentemente? Pero además debemos tener en cuenta que cada persona tiene distintos niveles de intensidad en cada necesidad. ¿Cómo podemos fijar un nivel crítico de satisfacción para cada necesidad? ¿Cuánto cambian de acuerdo a la costumbre de cada país? El concepto de necesidad humana es de carácter polisémico. Veremos las distintas aproximaciones al concepto de necesidades humanas básicas generadas por diferentes disciplinas y la diversidad de escuelas teóricas existentes. No es posible ser exhaustivo cuando se trata de una temática tan amplia. Nos vamos a centrar solo en algunos aspectos para que el video sea relativamente corto. Escribinos en los comentarios qué aspectos considerás que estamos omitiendo o te gustaría que profundicemos, o cualquier aporte o reflexión en relación al contenido. Dentro de las perspectivas sociológicas, en términos generales, el debate de las necesidades humanas gira en torno a dos posturas. La relativista considera que las necesidades se establecen en función de diversos factores, entre los que se destaca el sexo, la edad, la cultura, la etnia, las normas sociales, adquiridas como elementos claves que influyen en la percepción individual de las necesidades. Para los relativistas no se puede reducir las necesidades humanas a elementos generales, sino que poseen peculiaridades concretas del individuo. Por otro lado, la posición universalista piensa que existe algo independiente a los gustos y preferencias individuales. Las necesidades básicas de todos los seres humanos son fundamentalmente las mismas, sea cual sea su sexo, edad, etnia o cultura. Y si no se las satisface, producen un prejuicio grave para todos. Según estas perspectivas, las necesidades humanas básicas pueden determinarse como objetivas y universales. Considera que las necesidades pueden medirse de igual forma en todos los seres humanos. Dentro de las ciencias económicas, la economía convencional considera que las necesidades humanas son ilimitadas. Desde su enfoque positivista precisa que no existen necesidades comunes a todos los hombres. Cada individuo manifiesta sus distintas necesidades en el mercado. Si bien pueden compartir algunas necesidades, por ejemplo, todos tenemos necesidad de comer, cada persona decide individualmente qué comer, cuándo comer, dónde comer, etc. Veamos algunos ejemplos en contraposición a esta postura. Por ejemplo, para la economía ecológica, las necesidades humanas son las mismas para todos los seres humanos: subsistencia, protección, afecto, entendimiento, ocio, libertad, etc. Y lo que varía son los satisfactores, las formas en que se satisfacen esas necesidades. Otro ejemplo, para el pensador marxista Herbert Marcuse, en 1963 distingue entre las falsas y las verdaderas necesidades que se satisfacen con productos. Las verdaderas serían las propias del individuo, las básicas, aquellas propias de la especie, que son iguales para todas las personas. Por ejemplo, alimentarnos, vestirnos, habitar una vivienda, adquirir conocimientos indispensables. Y las falsas, la que la sociedad le marca al individuo. Por ejemplo, las que el mercado define de acuerdo al estatus social y que se encuentran en constante crecimiento. Otro ejemplo, para el economista Manfred Magnif, en los años 80 planteó la teoría de las necesidades humanas.
considera que las necesidades humanas básicas son limitadas y universales, independientemente de cualquier cultura o época. Definió una matriz que abarca nueve necesidades básicas, las cuales no están ordenadas jerárquicamente, sino que existe interrelación entre las necesidades, los satisfactores, la forma en que se satisface las necesidades y los bienes económicos. En psicología se hizo popular el intento de ordenar las necesidades humanas realizada por Maslow en 1943, denominado teoría de las necesidades humanas básicas. Desde una postura universalista, jerarquizó las necesidades en una pirámide con 5 categorías. La persona satisface primero las necesidades más básicas y elementales asociadas a la supervivencia, que serían las más objetivas, y luego tiene la motivación de satisfacer nuevas necesidades cada vez más elevadas y complejas, que sería la cúspide de la pirámide de las necesidades, sería el equivalente a la autorrealización. Pero en este nivel las necesidades tienen un impulso continuo. Se ha presentado diferentes modelos de la teoría de Maslow con menos o más niveles jerárquicos respecto a su versión original. La teoría de Maslow es criticada por la postura relativista debido a que no diferencia las necesidades de las preferencias y deseos de los individuos, y también porque no todas las personas pueden jerarquizar de la misma manera las necesidades. Se han desarrollado múltiples formas de clasificar las necesidades humanas. Vemos en el cuadro algunos ejemplos a modo ilustrativo, dado que el objetivo es sintetizar la información. Escribinos en los comentarios qué teoría te gustaría que profundicemos. Tenemos el caso de 3 tipos de necesidades básicas: necesidades de logro, de poder y de filiación. De 4 tipos de necesidades: necesidades existenciales, alienadas, necesidades no alienadas y necesidades radicales. Un modelo de 11 tipos de necesidades denominado teoría de las necesidades humanas, que clasifica en 2 grandes tipos de necesidades humanas: la diferencia entre necesidades básicas y necesidades intermedias. Las necesidades básicas se proponen 5 dimensiones y 6 dimensiones para las necesidades intermedias. En el caso de las ciencias médicas se suele aplicar un modelo de 14 necesidades básicas. Las necesidades y derechos humanos básicos se definen en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Se promueve para el conjunto de la humanidad la satisfacción de necesidades que garanticen el derecho al desarrollo humano. Se encontraría dentro de la postura universalista en el ámbito de las necesidades humanas mencionada anteriormente. Refiere a una serie de necesidades iguales que todas las personas deben satisfacer y que tienen derecho a exigir. No sería posible pensar en derechos humanos aplicables solo a algunos. Sería como considerar la existencia de humanos de primera, segunda o tercera categoría. Pero, ¿cuáles serían esas necesidades? En la declaración de Kokoschok en 1974 se apela a enfocarse en el desarrollo del hombre y no de los objetos. Las Naciones Unidas destaca que pasado 30 años de su creación, existen a nivel mundial mayor cantidad de personas hambrientas, sin techo, analfabetos, respecto al momento en que se creó las Naciones Unidas. En la década del 70, dentro de la estrategia de desarrollo, se introduce el enfoque de las necesidades básicas. Va a constituir una ampliación de la noción de subsistencia en la conceptualización de la pobreza. Se incorporan a las necesidades físicas y biológicas necesarias para garantizar la supervivencia, las necesidades de salud, educación, infraestructura social y servicios, etc. Esta inclusión de los aspectos sociales como elementos constitutivos del desarrollo se da como consecuencia de la dificultad de generar bienestar solo a partir del crecimiento económico. En esta época, década del 80 del siglo pasado, los estudios señalaban que el desarrollo económico debe, además de satisfacer las necesidades básicas, la libertad de expresión, el derecho a manifestar, justicia social y de igualdad, el derecho a un trabajo en el cual la persona se sienta plenamente realizado, etc., en armonía con la naturaleza. El enfoque de las necesidades humanas básicas comenzó a desplegarse en casi todas las organizaciones internacionales durante este periodo, con diferencias entre los distintos organismos respecto a cuáles eran las necesidades que se incluían. Por ejemplo, la Organización Internacional del Trabajo definió en 1975 4 categorías de necesidades básicas: alimentos, vivienda, ropa, servicios públicos de calidad aceptable, un empleo adecuadamente remunerado, derechos a participar en las decisiones políticas y vivir en un medio ambiente sano. En contraposición, el enfoque de necesidades básicas del Banco Mundial era mucho menos ambicioso. Se concentraba en resolver la pobreza de los sectores sociales más postergados. Como vimos, para algunos autores las necesidades humanas universales son siempre las mismas en todas las culturas y momentos históricos. No obstante, las necesidades humanas básicas van cambiando con el proceso
de modernización y desarrollo económico. Pero no encontramos especificaciones respecto a cómo van cambiando con el tiempo los umbrales de cada dimensión. Adicionalmente, los niveles de subsistencia varían de acuerdo a la edad, el lugar, el nivel de vida de esa sociedad. Es posible considerar múltiples dimensiones de las necesidades humanas básicas, por ejemplo, corporales, culturales o espirituales, sociales, individuales. Además, dentro de la naturaleza humana, algunos postulan una búsqueda constante de superación en el hombre. Por lo tanto, el proceso de satisfacción de las necesidades estaría continuamente abierto y convendría no solo referirse a necesidades, sino también a satisfactores, aspiraciones y deseos. Pero, adicionalmente, los satisfactores de estas necesidades son claramente relativos. Recordemos que los satisfactores son la manera o los medios utilizados para la satisfacción de las necesidades. Cambian con las formas sociales predominantes en cada cultura para satisfacerlas. Por ejemplo, si cada sistema social y político adopta diferentes estilos para la satisfacción de las mismas necesidades humanas fundamentales, no tendría sentido hablar de pobreza. Solo hay pobrezas o distintas dimensiones de pobreza. Algunos autores señalan que primero es necesario satisfacer las necesidades humanas básicas, aunque no se ha llegado todavía a ningún consenso en qué estrategia deben seguir los países para poder garantizarla. Se puede considerar que definir las necesidades nutricionales, para algunos autores existe un núcleo irreductible de privaciones asociados a requerimientos nutricionales que sería objetivo, que puede ser respaldado en conceptos técnicos como la legitimación del modelo biomédico y de los derechos humanos que generan, que pueden ser menos cuestionadas que las normas que buscan establecer las necesidades no alimentarias, dado su menor respaldo científico. No obstante, el establecer jerarquías es criticado, dado que supone las prioridades de ciertas necesidades por sobre otras. Además, debemos tener presente que las necesidades básicas generan derechos que son considerados universales, que hacen referencia a un mínimo por debajo del cual el ser humano nunca debe estar. Pero, ¿cuál sería el nivel de bienestar que deben garantizar? ¿Cuánto más allá de lo necesario para la supervivencia? Nos gustaría que nos escribas en los comentarios tu opinión respecto a todas estas cuestiones y te dejamos una pregunta adicional. ¿Cuáles necesidades considerarías para calcular la pobreza? La idea de este contenido es que pueda resultarte de utilidad, así que si tenés alguna duda, sugerencia o crítica, hacénoslas en los comentarios y, como se suele decir, si te interesa la propuesta, suscríbete y nos vemos en el próximo video.